lugares donde las leyendas parecen no desaparecer con el paso del tiempo. En distintas colonias de México, vecinos aseguran haber visto sombras, escuchado lamentos en plena madrugada o presenciado sucesos que desafían toda explicación. Algunas historias podrían ser simples rumores, pero otras llevan décadas transmitiéndose de generación en generación. En este video, conocerás algunas de las colonias más embrujadas y los misterios que las han convertido en escenarios de relatos escalofriantes. En el puesto número 5 tenemos a Mixcoac, cuyo nombre viene del náhuatl Mixcoacatl, que significa donde se venera la serpiente de nube. En el siglo XIX y principios del XX era una zona rural llena de quintas de descanso para la alta sociedad porfiriana. Ese contraste entre casonas enormes y callejones oscuros es lo que alimenta sus mitos. Existen 3 pilares paranormales. El primero es el Callejón del Diablo. Su ubicación real es una callejuela que conecta la calle de Campana con río Mixcoac, justo detrás de la Universidad Panamericana. Es un callejón sumamente estrecho, flanqueado por muros altos y viejos que tapan la luz del sol, lo que lo hace oscuro incluso de día. La leyenda más famosa cuenta que un hombre llamado Julio, conocido por ser escéptico y bravucón, juró que a él no le asustaba nada y cruzó el callejón a medianoche. A mitad del camino, vio una silueta recargada en un árbol. Al acercarse, la figura soltó una carcajada inhumana y su rostro se transformó en algo monstruoso, mientras el suelo parecía abrirse. Julio sobrevivió para contarlo, pero quedó sumido en un estado de trauma. Los vecinos de la época decían que para cruzar a salvo debías llevar una cruz o dejar una ofrenda, como monedas o cigarros, para no hacer enojar al patrón del lugar. En segundo lugar, está la casa de Valentín Gómez Farías. Ubicada en la Plaza Gómez Farías, hoy en día es el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Valentín Gómez fue presidente interino de México y un liberal radical que promovió las primeras leyes para separar la Iglesia del Estado. Debido a esto, la Iglesia lo excomulgó. Cuando murió en 1858, las autoridades eclesiásticas prohibieron rotundamente que fuera enterrado en cualquier cementerio sagrado. Su familia tuvo que sepultarlo en el jardín trasero de su propia casa en Mixcoac, aunque casi un siglo después sus restos fueron trasladados a la rotonda de las personas ilustres. El mito urbano dice que su alma nunca descansó. Estudiantes, investigadores y guardias de seguridad del Instituto Mora han reportado durante décadas que las puertas pesadas de madera se azotan solas, se escuchan pasos arrastrados en la biblioteca y se ve la silueta de un hombre de levita decimonónica deambulando por el patio donde alguna vez estuvo su tumba. En tercer lugar está el fantasma de la Castañeda. Ocupaba los terrenos de lo que hoy es la unidad habitacional Lomas de Plateros y los centros comerciales de la zona, muy cerca del metro Mixcoac. Inaugurado por Porfirio Díaz en 1910, la Castañeda fue el hospital psiquiátrico más grande de México. Llegó a albergar a más de 60,000 pacientes. Con los años, se convirtió en un infierno de hacinamiento, experimentos médicos, torturas y condiciones infrahumanas, ganándose el apodo de la locura de la ciudad. Fue demolido en 1968. Aunque el edificio ya no existe, la fachada barroca fue desmontada piedra por piedra y trasladada a Mecameca. La carga emocional de miles de personas que sufrieron ahí sigue atrapada en el terreno. Los habitantes de los departamentos de Plateros y los trabajadores nocturnos de las tiendas colindantes aseguran que en las madrugadas se escuchan lamentos, risas descontroladas y llantos que parecen venir del subsuelo. Es el clásico caso donde el terror psicológico real se convirtió en mito paranormal. Mixcoac también tiene un peso literario enorme. Ahí vivió el Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, en la calle de Irais, y el escritor José Joaquín Fernández de Lizardi. El mismo Octavio Paz describía en sus poemas la atmósfera nostálgica, sombría y silenciosa de los veranos en Mixcoac. En el puesto número 4 tenemos a la colonia San Ángel, una colonia rica, residencial y sumamente pintoresca durante el día, pero sus calles empedradas, sus muros cubiertos de hiedra
y su densa historia colonial crean una atmósfera gótica y lúgubre al caer la noche. Originalmente llamado Tenanitla en la época prehispánica, este barrio, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, se convirtió en una zona de conventos y más tarde en el lugar de descanso favorito de las familias más adineradas del siglo XIX. Lo que hace que San Ángel sea tan embrujado es que gran parte de su arquitectura original permanece intacta. Los fantasmas caminan por los mismos pasillos donde vivieron y murieron hace siglos. Primero está el ex convento del Carmen y sus momias reales, construido a principios del siglo XVII por los frailes carmelitas descalzos. Este inmenso complejo arquitectónico sirvió como monasterio y colegio. Durante la Revolución Mexicana, tropas buscaron tesoros ocultos en el subsuelo y en su lugar desenterraron cuerpos incorruptos. Debido a las condiciones del suelo y la humedad, los cadáveres se momificaron de forma completamente natural. A diferencia de los otros museos, aquí las momias, antiguos frailes y benefactores del convento, se exhiben en criptas de piedra dentro de cajas de madera con tapas de cristal. Es el lugar con más testimonios paranormales de la zona. Los cuidadores nocturnos y visitantes afirman escuchar rezos colectivos en latín y el murmullo de cantos gregorianos que provienen de la capilla abandonada. También se reporta con frecuencia la silueta de un fraile con el característico hábito carmelita, marrón y blanco, que atraviesa las paredes del huerto y camina por los pasillos superiores. Luego está la Plaza San Jacinto y los fantasmas del batallón de San Patricio. En 1847, durante la invasión estadounidense a México, un grupo de soldados, en su mayoría inmigrantes irlandeses y alemanes católicos, desertó del ejército de Estados Unidos para unirse a las filas mexicanas debido a la hermandad religiosa. Se les conoció como el Batallón de San Patricio. Tras perder la guerra, fueron capturados y acusados de traición. En la Plaza San Jacinto fueron torturados, marcados en el rostro con hierro ardiente y ejecutados en la horca de manera masiva. La plaza, hoy famosa por su tianguis de arte los sábados, esconde un pasado sumamente violento. Se dice que en las noches más frías y con neblina, se puede percibir una energía sumamente densa debajo de los árboles de la plaza. Algunos testimonios locales e historias de veladores del rumbo afirman escuchar los quejidos, cadenas arrastrándose y los lamentos de los soldados extranjeros ejecutados. En una de las paredes de la plaza hay una placa conmemorativa de bronce con sus nombres. Por último, el Callejón de la Amargura y la Llorona de San Ángel. Se ubica en una callejuela empedrada, muy estrecha y misteriosa que conecta la plaza principal con las zonas residenciales más antiguas de la colonia. Aunque la leyenda de la Llorona se cuenta en muchos lados de México, en San Ángel tiene su propia variante arraigada en la época colonial. Se dice que una joven de la alta sociedad se enamoró de un hombre de clase baja, romance que fue prohibido por sus padres. Tras una tragedia derivada de ese amor inconcluso, que terminó con la muerte de sus hijos, la mujer enloqueció y murió. Los vecinos de las casonas que colindan con el Callejón de la Amargura aseguran que, entre las 2 y las 4 de la mañana, se escucha el eco de un llanto desgarrador de mujer que rebota en las paredes de piedra. Lo tétrico del callejón es que por su estructura, el sonido se amplifica de una manera que eriza la piel a cualquiera que vaya pasando. En el puesto número 3 tenemos al centro histórico. Tiene capas sobre capas de historia trágica, guerras, la Inquisición, inundaciones masivas, ejecuciones públicas y sacrificios prehispánicos. Todo ocurrió exactamente en el mismo suelo. Sus edificios coloniales de cantera, de zoncle, guardan historias densas. La calle de Donceles y el fantasma de la monja. Donceles es una de las calles más antiguas de la ciudad, famosa hoy en día por sus librerías de viejo. Sus edificios tienen techos altísimos, patios españoles y pasillos que crujen. La leyenda se remonta al antiguo convento de la Concepción, el primero para monjas que se fundó en la Nueva España. Una joven llamada María de Ávila se enamoró de un hombre pobre y sin escrúpulos que solo buscaba su dinero. Los hermanos de María descubrieron el engaño
Le pagaron al hombre para que se fuera de la ciudad y encerraron a María en el convento. Consumida por la tristeza y la traición, María se colgó de un árbol de duraznos en el patio del lugar. Se dice que el fantasma de la monja quedó atrapado en el convento, del cual sobreviven estructuras en la zona. La leyenda urbana asegura que al caer la noche se puede ver el reflejo de la silueta de una mujer colgada en los ventanales de los edificios viejos de la calle, o bien caminando de espaldas por los patios internos, buscando al hombre que la traicionó. El Palacio de Lecumberri o el Palacio Negro, aunque formalmente se encuentra en el límite este del perímetro del centro, colonia ampliación penitenciaria, históricamente está ligado al corazón de los horrores de la ciudad. Hoy es el Archivo General de la Nación. Inaugurado en 1900 por Porfirio Díaz, fue la penitenciaría más temible de México. Diseñada bajo el concepto de panóptico, una torre central desde donde se vigila cada celda, aquí se encerraban los criminales más peligrosos, disidentes políticos y vagabundos. Fue escenario de torturas, asesinatos, como el del presidente Francisco I. Madero en la parte trasera, y una sobrepoblación extrema que deshumanizó a miles. Fue clausurada en 1976. Los fantasmas clásicos son Don Jacinto, el fantasma más famoso. Se dice que era un reo asignado a la limpieza que murió injustamente en prisión. Empleados del archivo reportan verlo por las noches barriendo los pasillos, con un uniforme viejo de recluso, y la celda del Sapo, uno de los asesinos seriales más sanguinarios de México, que estuvo encerrado ahí. Quienes vigilan el área afirman que en esa zona específica del palacio se respira una vibra sumamente pesada y se escuchan gruñidos inhumanos. La calle de la Quemada, Jesús María, a unas cuadras del Zócalo, en lo que hoy es la calle de Jesús María, vivió a mediados del siglo XVI una joven bellísima llamada Beatriz Espinosa. Un noble italiano se enamoró perdidamente de ella de una manera obsesiva y violenta. Celaba a Beatriz de cualquier hombre que pasara cerca de su balcón, llegando a batirse a duelo y asistir a varios pretendientes. Desesperada por los crímenes cometidos en su nombre y creyendo que su belleza física era una maldición, Beatriz tomó una decisión radical. Colocó un brasero con carbón ardiente y puso su rostro directamente sobre el fuego, desfigurándolo por completo. Al enterarse, el italiano, en lugar de rechazarla, admiró su sacrificio y se casó con ella. Beatriz usó un velo negro el resto de su vida para ocultar las cicatrices. Se cuenta que a altas horas de la madrugada, en los callejones cercanos a Jesús María, se ve pasar la silueta flotante de una mujer vestida completamente de negro, con un velo que le cubre la cabeza. Quienes aseguran haberla visto, dicen que si te acercas, levanta el velo para mostrar un rostro calcinado y fantasmal. En el puesto número 2 tenemos al barrio de Santa Catarina y el centro de Coyoacán. La relevancia histórica de Coyoacán es inmensa. Tras la caída de Tenochtitlán, Hernán Cortés se estableció aquí mientras se reconstruía la Ciudad de México. El barrio de Santa Catarina mantiene casi intacto su trazado del siglo XVII, convirtiéndolo en un imán para las energías del pasado. En primer lugar está el Callejón del Aguacate, una callejuela sumamente estrecha, rodeada de muros altos y antiguos que apenas dejan pasar la luz. Al final del callejón hay un altar con una virgen detrás de un vidrio y un viejo árbol de aguacate. En la década de 1930, un militar atormentado por traumas de guerra vivía en una de las casas colindantes. Para intentar calmar su mente, solía caminar por el callejón. Un niño de la zona, fascinado por sus medallas y su uniforme, insistía todos los días en jugar con él. Un día, en un arrebato de ira y locura, el militar atacó ferozmente al niño y lo colgó del árbol de aguacate. Es considerado uno de los puntos con más psicofonías grabadas de la ciudad. Quienes lo visitan de madrugada aseguran que la temperatura baja drásticamente, que el rostro de la Virgen del altar parece llorar o cambiar de expresión, y que se alcanza a distinguir el tétrico murmullo de un niño que imita a jugar detrás del árbol. La casa de la Malinche, ubicada en la calle Higuera número 57, a unos pasos de la Plaza de la Conchita,
Es una casona de muros rojos construida con piedras extraídas de templos prehispánicos destruidos. En esta propiedad vivieron Hernán Cortés y la Malinche durante los primeros años del virreinato. Fue escenario de pasiones despiadadas y, según cronistas, de la misteriosa muerte de la legítima esposa de Cortés, Catalina Juárez, quien apareció asfixiada en el patio tras una fuerte discusión. La carga histórica de traición y muerte dejó una marca indeleble. Los relatos vecinales afirman que por las noches se escucha el llanto desesperado de una mujer dentro de la casona. Muchos locales sostienen que la verdadera leyenda de La Llorona en el sur de la ciudad no es otra que el espíritu de la Malinche, atrapado en una pena eterna por haber ayudado a destruir a su propio pueblo. Por último, tenemos la plaza de Santa Catarina y los monjes espectrales, ubicada sobre la emblemática calle de Francisco Sosa. Es una plaza hermosa y arbolada, con una pequeña iglesia de color amarillo encendido, construida a finales del siglo XVI para la evangelización de los indígenas. A diferencia del ambiente familiar del día, las madrugadas en esta plaza albergan avistamientos de monjes franciscanos, veladores y vecinos de las casonas de Francisco Sosa. Reportan ver siluetas con hábitos religiosos cruzando la plaza en dirección a la iglesia, desapareciendo justo antes de tocar las puertas de madera. El sonido de pasos arrastrando guaraches sobre el empedrado es un reporte constante de quienes caminan solos por ahí después de la medianoche. En el puesto número 1, la Colonia Roma, construida a principios del siglo XX con una clara influencia arquitectónica francesa. Esta zona pasó de la opulencia total a sufrir los peores estragos del terremoto de 1985. Una de sus ubicaciones más tétricas es la Casa Negra, localizada en la transitada avenida Álvaro Obregón. Resalta de inmediato por ser una imponente casona porfiriana, completamente abandonada, tapiada y deteriorada, en medio de una zona llena de restaurantes modernos. En la década de 1930, durante una agresiva epidemia de tifoidea en la ciudad, la casa funcionó como un hospital clandestino y refugio para los contagiados. Los vecinos de la época, impulsados por el pánico colectivo y el fanatismo religioso, al creer que la enfermedad era un castigo divino, cerraron las puertas por fuera y le prendieron fuego al lugar con los pacientes y médicos atrapados dentro. Años después de ser reconstruida, la casa fue adquirida por un hombre adinerado llamado Mondragón, quien se mudó con su esposa e hijos. La leyenda cuenta que un mes después de habitarla, toda la familia apareció muerta en sus camas una mañana por causas que nunca se esclarecieron. La propiedad pasó a manos del gobierno y quedó abandonada para siempre. Quienes se han atrevido a entrar o pasan cerca a altas horas de la noche reportan bajas drásticas y repentinas de temperatura, el clásico frío de muerte. También afirman escuchar gritos de agonía, susurros flotantes en el aire y la persistente sensación física de ser empujados o tocados por manos invisibles. Los vendedores ambulantes nocturnos evitan colocarse justo enfrente de la fachada. La segunda ubicación es la Casa de las Brujas, localizada en el edificio Río de Janeiro, justo frente a la Plaza Río de Janeiro. Su arquitectura llama la atención de inmediato, debido a que la torre principal del edificio simula perfectamente la silueta de una bruja, portando un sombrero puntiagudo, mientras que las ventanas de abajo parecen formar unos ojos y una nariz. El misticismo de este edificio residencial se debe a una mujer llamada Bárbara Guerrero, conocida popularmente como Pachita. A mediados del siglo XX, Pachita habitó los cuartos de servicio de la planta alta. Era una chamana y curandera sumamente poderosa, que realizaba cirugías psíquicas, operaciones a corazón abierto usando solo sus manos y un cuchillo de monte, y rituales de alta magia. A su consultorio acudían desde gente común hasta altos políticos, empresarios y celebridades de la época en busca de poder o salud. Se dice que las paredes del edificio absorbieron los residuos de los intensos rituales y el dolor de las personas que acudían a sanar. Los inquilinos actuales y guardias reportan que en los pasillos superiores y las escaleras se observan sombras humanoides moviéndose velozmente. Se escuchan risas burlonas de mujer y crujidos extraños en el techo que no corresponden al movimiento natural de la estructura. Al final del día, estas historias nos recuerdan que la Ciudad de México
no solo está construida sobre cimientos de piedra y tesontle, sino sobre capas de memorias, tragedias y secretos que se niegan a ser olvidados, ya sea por sugestión, energía acumulada o verdadero fenómeno paranormal. Caminar de noche por cualquiera de estas 5 colonias cambia por completo la perspectiva.